Bien, entonces vamos por favor, primera de Samuel capítulo 14 y vamos a ver desde el versículo 24. Sí, antes de leerlo, como les decía, pongámonos en contexto cómo estaba este ejército. Había luchado, sí, habían perseguido a los enemigos, estaban obviamente cansados y en medio de esta situación vamos a ver la actitud de Saúl, ¿sí? Que se muestra un poco orgulloso y vamos a ver las consecuencias de este orgullo. Leamos, dice: los israelitas desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento: maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. ¿Qué les parece a un grupo de soldados que venían de la batalla prohibirles que coman? ¿Cómo llega usted a su casa después del trabajo? Con hambre, ¿cierto? ¿Se ha ido a alguna caminata alguna vez, algún trabajo duro y llega con hambre? ¿Cómo será desfallecido? ¿Cómo será llegar de la batalla, haber terminado ahí la batalla? Y a Saúl se le ocurre un juramento imprudente. Dice que nadie puede comer hasta que termine. Y quisiera que lea ahí el versículo 24. Dice: antes que pueda vengarme de mis enemigos. Eran sus enemigos. ¿De quién era el pueblo? Es el pueblo de Dios. Sí, la lucha de los filisteos era contra Dios. Y Saúl dice, en una actitud bastante soberbia y orgullosa: mis enemigos. Y aquí podemos ver en primer lugar el versículo 24, una falsa espiritualidad. Y les voy a explicar por qué. Había dicho que nadie coma nada. Esto se llama ayuno, ¿sí o no? ¿Sabe lo que es el ayuno? Sí, el ayuno es el ayuno bíblico, sí, es una práctica espiritual que implica abstenerse de comer por un periodo de tiempo determinado, con el propósito de buscar a Dios, dedicarse a la oración y profundizar en la comunión con Él. Ese es el objetivo del ayuno. Pero acá Saúl está diciendo: todos ayunan hasta que pueda vengarme de los enemigos, hasta que los pueda destruir. Era una orden. Él podía, por ejemplo, decirles: yo voy a ayunar y si ustedes quieren acompañarme, bienvenidos, ¿sí? Voy a ayunar y los que deseen pueden hacerlo. Sin embargo, Él da la orden, ¿sí? Todos ayunan y el que no ayuna cae en maldición. ¿Qué les parece esto? Entonces, Jesús nos explica cómo tiene que ser nuestra actitud ante el ayuno. Por favor, en su Biblia, Mateo 6, busquemos Mateo 6, versículos del 16 al 18. Y vamos a ver la manera correcta en la que se tiene que enfocar el ayuno. ¿Sí? Lo tenemos, Mateo 6, 16. Jesús dice: cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. El enfoque de Saúl estaba mal. Estaba obligando a ayunar a un ejército que necesitaba alimentarse. Ojo, no digo que esté mal el ayuno, pero si es que usted lo tiene que hacer o lo quiere hacer, tiene que ser con el objetivo de adorar a Dios. Y como lo dice aquí en Mateo, que no se le note que está ayunando. ¿Qué tal si usted llega acá el domingo y dice: Agustito, ¿cómo le va? Bien, todo bien. ¿Qué le pasa? Es que llevo 3 días ayunando. ¿Será esa la actitud? No. Tiene que estar muy bien, sí, todo bien. ¿Por qué? Porque el ayuno es una actitud de adoración a Dios. Y esa adoración es entre el Señor y yo. No más. Ahora, si usted quiere ponerse de acuerdo con un hermano, si le sabes qué,
¿qué te parece si esta semana ayunamos, nos tomamos un tiempito para orar? Muy bien, correcto. Ojo, este ayuno es para adoración espiritual, no tiene nada que ver con el ayuno intermitente y que baje 10 kilos en 2 días. Ese no funciona. O sea, me han dicho, yo no he hecho ese ayuno. Pero no es así. Se trata de una relación espiritual, de adorar a Dios. Entonces, acá Saúl estaba obligando a ayunar al ejército. Sí, los pobres estaban cansados de la guerra, exhaustos, dice la palabra, ¿cierto? Y no podían comer. Cuando hay esta falsa espiritualidad, tenemos que reflexionar nosotros y mirar si es que lo que estamos haciendo tiene la motivación correcta, si en realidad es adoración a Dios. Todo lo que hacemos. Por ejemplo, el hecho de venir a la reunión dominical, ¿es para adorar a Dios? O a veces solamente es para poner la asistencia, ¿sí? Llegamos, pastor, presente, y ya está. ¿Será que funciona así? ¿Cuál es nuestra actitud en la adoración? En casa, al orar, al tener nuestro tiempo devocional, en el trabajo. Estamos siempre adorando a Dios, estamos siempre entendiendo que lo que hacemos para Dios es por amor y por adorarle a Él. A veces queremos negociar con Dios. Sí, Señor, yo voy a ir al culto el domingo, pero por favor que el lunes ya encuentre trabajo. No funciona así. La adoración tiene que ser con la motivación correcta. Debemos mostrar una espiritualidad auténtica. Acá Saúl estaba diciendo, vamos a ayunar, sí, hasta lograr terminar. Aparentemente se ve como que bien, ¿no? Bien ese líder. Pero no. Él quería destruir a sus enemigos, dice el texto. Y vamos a ver a lo largo de este texto cómo él estaba mal orientado. Totalmente. En su motivación tenía una falsa espiritualidad. Y otro detalle para reflexionar es que cuando adoramos a Dios, debemos hacerlo con humildad, reconociendo qué es lo que Él ha hecho en nosotros. Porque para adorar a Dios debo estar a cuentas con Él. Y para estar a cuentas con Él tengo que pedir perdón. Si miro que he pecado, si miro que mi relación con Dios se ha roto por mi pecado, humildad para pedir perdón. Y seguir trabajando todos los días para que mi carácter, mi actuar sea más como el de Cristo. Entonces, la primera cosa aquí que hizo mal Saúl fue mostrar una falsa espiritualidad, tratar de hacer que los soldados busquen, entre comillas, una adoración a Dios que no era la correcta. Otro detalle de este juramento imprudente, veamos en el versículo 25 hasta el 30, ¿sí? En Primera de Samuel dice, al llegar todos a un bosque, los soldados, ¿no? Notaron que había miel en el suelo. Recuerde que ellos estaban hambrientos. Cuando el ejército entró en el bosque, vieron que la miel corría como agua. ¿Se imagina usted eso? Corría como agua, un río de miel, ¿sí? Pero por miedo al juramento nadie se atrevió a probarla. Sin embargo, Jonatán, que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en un panal de miel y se la llevó a la boca. Enseguida se le iluminó el rostro, pero uno de los soldados le advirtió, tu padre puso al ejército bajo un juramento solemne, diciendo, maldito el que coma algo hoy, y por eso los soldados desfallecen. Mi padre ha causado un gran daño al país, respondió Jonatán. Miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un poco de esta miel. Imagínense si todo el ejército hubiera comido del botín que se arrebató al enemigo, cuánto mayor habría sido el estrago causado a los filisteos. El orgullo y la falsa espiritualidad de este líder llevó a que los soldados estén muriendo de hambre. ¿Y saben qué? Desperdiciaban la provisión de Dios. Dios proveyó este alimento para los soldados. Pero la necedad de Saúl hizo que la desperdicien. ¿Se dan cuenta? Y Jonatán, él no sabía, va caminando y yo me imagino la escena, ve la miel y con el palito, ¿no? Seguramente se estaba apoyando para caminar, ayudando. Rompe el panal, prueba la miel y el versículo dice
que el versículo 29 me encanta, dice, cómo me volvió el color al rostro cuando probé un poco de miel. Hace algún tiempo, un amigo mío que es muy deportista, me dijo, ¿sabes qué, Cristian? Yo voy a dar la vuelta a la laguna de Cuicocha, caminando. Le dije, muy bien. Él dijo, yo voy a ir con mi familia. Le dije, mi hermano, yo te felicito, que te vaya bien. Y se dio la vuelta y llegó a mi casa, le invitamos a un almuercito y conversando le digo, ¿y cuánto te demoraste? Me dice, 5 horas. Deportista y todo, 5 horas. Dije, bueno, eso para los mortales como yo, dije, no es de poder. Y otro día estaba ahí conversando con otro amigo, estaba ahí mi hijo y otros jóvenes y dice, vamos a caminar a la laguna de Cuicocha. Y yo también les iba a felicitar que se van. Me dice, es que usted no avanza, me dice. Imagínese decirme que no avanzo. Le dije, claro, ahorita, ¿cuándo? Sábado. Entonces, un sábado a las 8 de la madrugada fuimos ahí a Cuicocha. Es que a las 8 han sabido abrir, les cuento, si ustedes quieren ir, no les dejan pasar a la reserva antes de las 8, por si acaso. Nos tocó bajar a desayunar y luego volvimos. Entonces, empezamos, y yo no sé si por error o realmente fue casualidad, me hicieron tomar el camino que al principio era el más difícil. ¿Sí? Subíamos unas gradas ahí en medio de la ruta de la reserva, pero eran gradas. Hasta 5,000 conté, después ya no conté más. Sí, gradas y gradas y gradas. Iba media hora y verán, no sale de aquí, no, ya no avanzaba. Estaba cansado. Dije, no, y ahora voy a quedar mal. Y mi hijo se me va a burlar toda la vida de que no avanzo. Dije, no puede ser. Cualquier cosa menos, ¿no es cierto?, el orgullo. Y seguí caminando, pero no avanzaba. Me paré un ratito. Mi esposa me había mandado una agüita de panela. Me tomé 3 bocaditos de eso. Increíble. Sí, automáticamente caminé. No sentí el resto del camino. No sé si porque ya estaba, ya no sentía nada. Pero completé la ruta, ya el resto fue muy bien. Y a la final, los chicos, los jovencitos la hicieron en como 3 horas. Y yo la hice en 3 horas 20. Sí, y eso porque fui despacio, ya relajado, ¿cierto? Pero me acordaba de esta parte cuando yo me imaginaba cuando Jonatán tomó la miel y dice que le volvió el color al rostro. Yo me imagino que estaba también transparente por la altura, el frío, no sé, cansado. Pero tomé el agua, bueno, siempre tengo hambre. Entonces tomé el agua, esta agüita de panela y fue increíble. Yo pensaba, ¿cómo se habrá sentido Jonatán después de una guerra? Yo solo había caminado media hora. Él estaba en guerra y comió. ¿Cómo estarían los soldados? Sin comer, desesperados. ¿Y saben qué? ¿Saben por qué obedecieron? Por miedo al juramento. Al juramento de un hombre que se le cruzó darles jurando a los demás. Se le cruzó una orden, porque a la final eso era para los soldados. Y desperdiciaban la provisión de Dios. Cuando tomamos decisiones, debemos hacerlo pensando en el bienestar de todos. Puede ser que estemos por nuestra necedad, por nuestro orgullo, desperdiciando la provisión de Dios. Dios les dio la comida. Ellos tenían necesidad de alimento. Dios proveyó. Pero a causa de este mal líder, eso se estaba desperdiciando. Debemos ser buenos mayordomos de lo que tenemos. Nuestras malas decisiones nos pueden llevar a desperdiciar la provisión de Dios. ¿Qué le ha dado Dios? Algo tan sencillo, 24 horas del día. 8 horas descansamos. Luego, yo sé que ustedes no usan ni Netflix, nada de eso, pero hay gente que ve. Sí, hay gente que ya no ve novelas, ahora ve series. 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y no pienso que esté mal, pero sí debe ser nuestra prioridad. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Y solo tomando en cuenta el tiempo, ¿qué tal nuestros recursos? ¿Qué tal nuestros dones, nuestros talentos? Tal vez por nuestra necedad estamos desperdiciando la provisión de Dios. Seamos buenos mayordomos. Agradezcamos y valoremos la provisión de Dios.
Yo estoy seguro que todos aquí durmieron bajo un techo. Es provisión de Dios. Valoremos eso. No seamos necios. Y al tomar decisiones, pensemos en quienes nos rodean, nuestra familia, o tal vez en el trabajo. Acá un líder estaba tomando malas decisiones. Y vamos a ver ahora algunas de las consecuencias de estas malas decisiones. Primero, versículo 31. Aquel día los israelitas mataron filisteos. Ojo, sin comer todavía. Aún así, mataron filisteos desde Micmas hasta Ayalón. Y como los soldados estaban exhaustos, echaron mano del botín, agarraron ovejas, vacas y terneros, los degollaron sobre el suelo y se comieron la carne con todo y sangre. Ahora aquí dice pecado colectivo. ¿Era pecado esto? ¿Por qué era pecado? Paréntesis. ¿Qué libro de la Biblia estamos leyendo en el plan de lectura? ¿Ah? Deuteronomio. ¿Qué capítulo? Creo que estamos en el 6. Ya, ¿cómo que creo? 6, ya. Más adelante en esta semana nos toca leer el 12. Y ahí está la explicación de esto. Y le voy a leer ahora. Si quiere anótelo. Deuteronomio 12, 23. Dice, asegúrate de no comer la sangre porque la sangre es la vida. No debes comer la vida con la carne. En lugar de comerla, derrámala en la tierra como si fuera agua. No comas la sangre para que te vaya bien a ti y a tu descendencia, pues estarás haciendo lo recto a los ojos del Señor. El pueblo de Israel tenía prohibido comer el animal con su sangre. ¿Sí? Tenían que desangrarlo, tenían que drenarlo, tenían que esperar que salga toda la sangre y luego lo podían comer. Pero estos soldados estaban tan hambrientos que no esperaron. Mataron, era parte del botín, y comieron. Ahí estaban pecando. ¿Por qué hubo este pecado? ¿Cuál fue la razón original de este pecado? El orgullo de Saúl. La necedad de decirles, no coman hasta que venza a mis enemigos, dijo. Y si bien es cierto, los soldados tomaron la decisión, porque la decisión de pecar es individual, Saúl había sido la piedra de tropiezo con sus órdenes. ¿Sí? Entonces, tenemos que evitar decisiones apresuradas. Bueno, ahí dice impulsivas, pero es apresuradas. Impulsivas es en el otro punto. Pero sin tomar en cuenta las consecuencias. Sin mirar nuestro entorno. ¿Ha tomado decisiones en medio del enojo? ¿Y cómo le ha ido? ¿Ha tomado decisiones en medio de la ira? Tal vez en medio de la tristeza, del fracaso, de la frustración. Ahí queda todo. Podemos estar en esa situación o en esa circunstancia de desesperación y queremos que se acabe todo. Por mi trabajo, cuando tengo que arreglar a clientes que están sin internet, y usted se ha fijado los cablecitos por los postes, son lindos, ¿verdad? Sí, una telaraña ahí. Y a veces tengo que arreglar eso y veo, no sé, 1000 cables y es como, ¿cuál es? Y a veces quisiera, ¿sabe qué? Quitamos todo y ponemos de nuevo. Ahí, reiniciar. Así como pasó en esta semana con el mundo, ¿no? Se reinició todo por un error de computadora. Reiniciar, a veces quisiéramos dejarlo todo y empezar de nuevo. A veces se puede, a veces no se puede, a veces hay que seguir arreglando poco a poco las cosas. Entonces, podemos evitarnos todo esto si es que pensamos bien antes de decidir, si ponemos bien y evaluamos bien las reglas que vamos a poner. ¿Qué reglas pone, por ejemplo, usted en casa? No seamos piedra de tropiezo. Y a veces explotamos. Y cuando el hijo no quiere comer el brócoli, le dice, nunca más te doy de comer. Si es que no comes, hay niñitos en África que pueden comer. Vaya a traerles, dicen los hijos, ¿cierto? Sí.
Y explotamos y decimos cosas sin sentido. Y claro, son cosas que tal vez nos dan chistes, son sencillas. Pero ¿qué tal esto a gran escala en nuestra vida? Cuando ponemos parámetros que ni siquiera nosotros podemos cumplir. Y sobre todo, para evitar este pecado colectivo, tenemos que vivir aplicando principios bíblicos. Antes de tomar decisiones, ya vamos a ver más adelante, ¿cómo me guío para tomar decisiones? Miren, este rey, totalmente desorientado, necio en sus órdenes, aquí está la consecuencia. El pueblo, los soldados pecaron contra Dios, sí, a consecuencia de esta mala decisión de su líder. Un poquito más adelante, vamos avanzando, sí, el versículo 33. Repasemos. Los soldados con hambre, Saúl prohíbe que coman, se encuentran miel y no comen, solo come Jonatán, su hijo. Luego, el botín de la guerra lo toman, lo matan para comer sin drenar toda la sangre, han pecado contra Dios. Sí, si estamos claros con un desastre todo esto hasta ahorita, ¿no? Versículo 33. Entonces le contaron a Saúl, llegó la noticia a Saúl, los soldados están pecando contra el Señor, pues están comiendo carne junto con la sangre. ¿Qué dijo Saúl? Son unos traidores, respondió Saúl. Hagan rodar una piedra grande y tráiganmela ahora mismo. También les dijo, vayan y díganle a la gente que cada uno me traiga su toro o su oveja para degollarlos y comerlos ahí, y que no coman ya carne junto con la sangre, para que no pequen contra el Señor. Esa misma noche cada uno llevó su toro y lo degollaron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Este fue el primer altar que levantó. Cuando Saúl se entera que los soldados han pecado, ¿qué les dice? Traidores. ¿Culpa de quién era? De él mismo. Y se pega con los soldados. Sí, traidores. Y luego Saúl entra en terrenos que no le corresponden. Dice, hagan rodar una piedra grande y tráiganmela. ¿Para qué era? Para ir a hacer el sacrificio. Dice, díganles que me traigan su toro o su oveja para degollarlos. Él iba a hacer el sacrificio. ¿Quiénes eran los encargados de hacer los sacrificios? Los sacerdotes. No le correspondía a Saúl. En su orgullo quería hacer de todo, menos obedecer a Dios. Y estaba reconociendo que los soldados pecaron. Y les echa la culpa a ellos, les llama traidores. No asume su error. No reconoce su responsabilidad en todo este desastre que se ha provocado por sus malas decisiones. ¿Será que a veces nos parecemos a Saúl? ¿Qué es más fácil decir, yo me equivoqué o tú te equivocaste? Tú te equivocaste, es más fácil, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos cuesta reconocer, o solo a mí me cuesta. Yo soy complicado, a veces ya me doy cuenta, pero me hago el loco y no digo nada. Y después, el orgullo, claro. Mi esposa me sabe decir, ya pídame perdón, ya no quiero estar enojada. Le digo, perdón, mi amor, ¿por qué? No sé, pero perdón, le digo, usted me dijo. Y sí sé lo que hice mal, pero sí, nos cuesta, ¿sí o no? Es complicado. Ver el error en el otro es facilito. Así es que debemos reconocer nuestros errores, tomar decisiones, aquí le puse tomar decisiones informadas. ¿Por qué? La idea es que cuando vamos a tomar una decisión, evaluemos las consecuencias. Miremos los pros y los contras. Hay decisiones fáciles, todos los días tomamos decisiones. ¿A qué hora me levanto? ¿Qué desayuno? No me complica mucho. Pero ¿qué tal en qué invierto los recursos que Dios me ha dado? ¿Qué tal el trabajo que voy a aceptar o no? Hay jovencitos aquí, ¿qué tal? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué tal esas decisiones? Debemos poner en la balanza, tomar en cuenta los pros y los contras de todo lo que vamos a hacer. Esto es muy, muy importante
Y va acompañado de actuar con integridad y transparencia. Cuando reconozco mi error, estoy mostrando integridad. Me equivoqué. Puedo pedir perdón, puedo corregir. Y Dios va a sanar. Acabamos de cantar. ¿Sí o no? Dios sana y salva, cantamos. ¿Sí? Él sana. Es un Dios milagroso. Cumple promesas. Él ha prometido que nos va a acompañar. Y si hacemos su voluntad, si buscamos de Él. Abres caminos, cantamos. Sí, ¿se acuerda lo que cantamos? Sí. Abres caminos. A veces nos cuesta esperar. O tal vez estamos en dificultad y queremos resetear todo. Confiemos en el Señor. Él va a abrir caminos. Pero requiere que sus hijos confíen plenamente en Él. Obedezcan, actúen con integridad y transparencia. Bien, vamos un poquito más. Otra consecuencia. Sí, entonces estamos aquí cuando Saúl dice, vamos a atacar a los demás, ya hagamos el sacrificio, se estaba metiendo en partes que no le correspondían. Versículo 36, que dice Saúl, vayamos esta noche tras los filisteos. O sea, ya que comieron, otra vez vamos a la guerra. Antes de que amanezca, quitémosles todo lo que tienen y no dejemos a nadie con vida. Haz lo que te parezca mejor, respondieron. ¿Quiénes respondieron esto? Los soldados. Haz lo que te parezca mejor. Los soldados habían visto ya que Saúl estaba tomando decisiones totalmente incoherentes y le dicen, suena feo, pero es como, lo que tú digas, haz lo que quieras, ya no nos metemos, allá tú. Ellos solamente obedecen, que les correspondía hacer eso. Y luego interviene el sacerdote y les dice, primero debemos consultar a Dios. ¿A quién se le ocurrió consultar a Dios? Al sacerdote. ¿Saúl había pensado en esto? Saúl solo iba tomando decisiones sin tomar en cuenta lo que quería Dios. Entonces, versículo 37, Saúl entonces preguntó a Dios, ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? ¿Qué dice la última frase? Dios no respondió nada. ¿Cómo se sienten ustedes cuando llaman a la mamá y no les contesta el teléfono? O llaman a los hijos y no les contesta el teléfono. Y cuando consultan a Dios y Dios no responde. ¿Cómo se habrá sentido Saúl? Y, ojo, dice, no respondió aquel día. Esto me hace pensar que tal vez al siguiente día sí, tal vez después le dijo vayan o algo, pero en ese momento Dios no le respondió. ¿Por qué no respondió? Saúl tenía que buscar la guía de Dios desde el principio de sus decisiones. Ahora está buscando la guía de Dios ya cuando todo ha destruido. Y no quiere decir que Dios no va a acudir, sí va a acudir. Sí, debemos buscar siempre la guía de Dios, pero es distinto a que usted busque la guía de Dios antes de provocar un incendio que después de provocar el incendio. ¿Han escuchado que a veces tenemos un Dios bombero? ¿Cuándo llama usted a los bomberos? Cuando hay incendio. ¿Le llama antes? No, ni los extintores estamos al día, ¿sí o no? Nos descuidamos. Y nos multan, y ahí sí vamos a recargarlos. Pero cuando hay el incendio, ahí vamos, Dios, auxilio. ¿Por qué no buscamos la guía de Dios antes de tomar esa decisión? Antes de aceptar ese trabajo, antes de endeudarme en esa casa, que no digo que esté mal, pero dejemos que Dios nos guíe, si es que sí o no, antes de tomar las decisiones. Vamos a Dios cuando ya estamos quemándonos. Y acá le pasó esto a Saúl. Buscó, trataba de ser ya un liderazgo espiritual responsable, pero ya no, ya había perdido todo. Ya estaba lejos de Dios. ¿Y saben qué le tocó hacer? Y esta parte es bien difícil. Aceptar el silencio de Dios. A veces puede ser que Dios no nos responda.
que nos deje en silencio. Usted, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. ¿Y cuál es el primero del Nuevo Testamento? Entre Malaquías y Mateo en su Biblia, ¿qué hay? Una página, ¿sí o no? ¿Sabe cuántos años hay en la historia en esa página que usted da la vuelta? 400 años. Se conoce como los 400 años de silencio. Dios no dijo nada. 400 años, ¿se imagina? Y luego vino el anuncio de que van a ser el Salvador y todo eso, ¿sí? ¿Cuánto está usted dispuesto a esperar a que Dios le responda? 400 años. A veces nos cuesta aceptar el silencio de Dios. Y no es porque Dios no está. Es porque o estamos nosotros lejos de Dios o no estamos listos para lo que Dios tiene. Y no es fácil. Ahora, mientras más jóvenes, más rápido quieren las cosas. ¿Le ha pasado a usted que está viendo su serie favorita? Obviamente algún documental, algún estudio bíblico, algo de eso, ¿no es cierto? Sí, una prédica, algo, y le sale un dibujito, una ruedita ahí que dice, cargando. Se desesperan. Cuando le sale eso a uno de los adolescentes, Señor, el internet no vale. ¿Quién es el proveedor? Y en la casa le digo a mi hijo, yo, ni modo, te aguantas, no. Queremos todo rápido. El juego no carga rápido, no llega rápido al 100%. Sí, el video no se carga rápido, el mensaje no se va, todo queremos ya. Y ahora, la secadora, rápido. La lavadora, rápido. El microondas, rápido. Todo queremos así. Llame ya, pague ya. Solo eso no hacemos, pagar ya. Pero todo es rápido, todo queremos rápido. Y a veces Dios nos pide paciencia. Ahora veníamos de Cotacachi y el Señor puso un bus adelante mío, así de enorme. Yo le quería pasar y no podía pasarle. Y veía el reloj, digo, no, si alcanzo, si acelero un poquito más. Ya estaba llegando, sí venía con tiempo. Y mi esposa me dice, paciencia. Y Martín me dice, ¿y si es que Dios está poniendo ahí porque si usted se adelanta le pasa algo? Paciencia. Y venía parando cada cuadro del bus, yo venía atrás del bus, ¿sí? Haciendo el recorrido. Paciencia. ¿Ha ido a un hospital? Y le dicen, espere su turno. ¿Dónde espera usted? En la sala de espera. Usted llega, usted es paciente del doctor. Paciencia. A veces nos cuesta aceptar el silencio de Dios. Tenemos que mirar por qué es este silencio. En este caso era porque Saúl estaba lejos de la voluntad de Dios. Lejísimos. Puede ser que estemos así. O tal vez el tiempo no es el correcto. Si ha escuchado usted el tiempo de Dios es perfecto, lo ha vivido. Es un desafío, pero llega. La voluntad del Señor es perfecta. ¿Qué nos corresponde? Estar cerca de Él, actuar conforme a su palabra y llegarán las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere y mucho más de lo que nosotros queremos. Créame, Dios nos da muchísimo más de lo que anhelamos, de esos anhelos de su corazón. Ese es nuestro Dios, el Dios de milagros y amor, que sana y da salvación, ese Dios incomparable. Ese es su amor. Bien, avancemos un poquito, ya voy casi en la mitad. Los de los equipos me dijeron que si me paso de los 50 minutos me apagaban el micrófono. Así es que veamos cómo vamos ahí. El otro, si ha de ser, no, sí, capaces, sí, ya le vi. Capaces. Bien, vamos, ¿dónde estábamos? Nos toca el versículo 38. Así que Saúl dijo, todos ustedes jefes del ejército, acérquense y averigüen cuál es el pecado que se ha cometido hoy. Ojo, Saúl sabía que Dios no respondía porque había pecado.
Sí, entonces Saúl estaba dispuesto a encontrar quién es este pecador. Tan cierto como el Señor y Salvador de Israel vive, les aseguro que aun si el culpable es mi hijo Jonatán, morirá sin remedio. ¿Tienen idea de lo que Saúl estaba diciendo? Bueno, Saúl no tenía idea de lo que estaba diciendo. Sí, porque hasta ahora él no sabía todo esto. Si Saúl hubiera sabido que su hijo era el que había violado su juramento, no hubiera dicho esto. Pero él estaba seguro que él no pecó. Entonces, como él no pecó, ¿dónde está el pecador? Quiero encontrarle a este pecador que por culpa de este pecador, Dios no me habla. Así estaba Saúl. Y nadie le dijo nada. El pueblo, ¿sabía o no sabían quién comió miel? Sabían que era Jonatán. ¿Pero le dijeron algo? No le dijeron nada. Sí, versículo 40. Dijo entonces a todos los israelitas, pónganse ustedes de un lado y mi hijo Jonatán y yo nos pondremos del otro lado. Sí, ahí estaba. Todo el pueblo acá, Saúl y Jonatán del otro lado, para ver en qué lado estaba el pecador. Miren lo que dice, la actitud del pueblo por segunda vez. Haga lo que le parezca, respondieron ellos. Sí, va segunda vez que dicen, vea Saúl, haga lo que usted quiera. Y ahorita, haga nomás. Sí. Luego rogó Saúl al Señor, Dios de Israel, que le diera una respuesta clara. La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, de modo que los demás quedaron libres. Entonces dijo Saúl, echen suertes de entre mi hijo Jonatán y yo. Y la suerte cayó sobre Jonatán, así que Saúl dijo, cuéntame lo que has hecho. Es verdad que probé un poco de miel con la punta de mi vara, respondió Jonatán, y por eso tengo que morir. Miren el corazón de Saúl. Jonatán, si tú no mueres, que Dios me castigue sin piedad, exclamó Saúl. Estaba tan cegado que prefería sacrificar a su propio hijo con tal de alcanzar sus objetivos de orgullo. En lugar de reconocer su error, sí, primero divide en grupos. Él sabía que él no era el pecador, él y su hijo. Él no pensaba siquiera que su hijo había sido el que comió. Y ahí estaba. ¿Y qué dice? Me toca matarte. ¿Por qué? ¿Por quedar bien? Sí, su orgullo nada más. Sí, aquí sí es evitar decisiones impulsivas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué era más coherente? Reconocer, arrepentirse, pedir perdón. ¿Qué nivel de orgullo? ¿Qué nivel de ceguera espiritual? Totalmente lejos de la voluntad de Dios. ¿Será que a veces estamos así? ¿Será que a veces no nos damos cuenta que el pecado va trabajando en nuestra vida y lo dejamos, y lo dejamos, y lo dejamos? Y cuando nos damos cuenta estamos tomando decisiones absurdas, alejados de Dios. El llamado de atención. Corregir errores con humildad. No es fácil, pero el Señor está dispuesto, con los brazos abiertos. Y si usted ahora en esta mañana no ha llegado a los pies de Cristo, no le ha pedido perdón por sus pecados, Él está dispuesto a recibirle. Es tiempo de arreglar nuestra relación con Dios. Y si usted nunca tuvo una relación con Dios, es el momento. Pídale perdón por sus pecados con humildad, con arrepentimiento. El Señor va a decir, muy bien, te perdono. Y seguimos adelante. Y seguimos caminando. Con dificultades, sí, con problemas, sí. Pero tomados de la mano de Dios. Y aquí viene un detalle interesante. ¿Recuerdan cuántas veces los soldados dijeron que Saúl haga lo que quisiera? 2 veces. Pero ahora ya era algo mucho más grave. Iba a matar a su hijo. ¿Qué había hecho Jonatán? Lo vimos las semanas anteriores. De la mano de Dios había vencido a los filisteos. Él era el que había estado luchando. Y aquí los soldados replicaron, versículo 45. ¿Cómo va a morir Jonatán siendo que ha dado esta gran victoria a Israel? Jamás. Tan cierto como que el Señor vive. ¿Leímos esto antes? ¿Quién dijo esto?
Saúl, tan cierto como que el Señor vive, que voy a matar a mi hijo, dijo. Ahora, tan cierto como que el Señor vive, ni un pelo de su cabeza caerá al suelo, pues con la ayuda de Dios hizo esta proeza. Así libraron a Jonatán de la muerte. Saúl a su vez dejó de perseguir a los filisteos, los cuales regresaron a su tierra. Afortunadamente el pueblo enfrentó la insensatez de Saúl. No iban a permitir que Jonatán muera. Escuchar a los demás, escuchar a quienes nos rodean, escuchar un consejo. Pedimos consejos. Aquí suele salir un anuncio, consejería y un número telefónico. ¿Lo hemos usado? ¿Hemos buscado consejería? Y la segunda cosa, ¿hacemos caso al consejo que nos dan? ¿O buscamos consejo de acuerdo a lo que nos interesa? Que me digan lo que quiero oír. Pida consejo, busque ayuda. Hay personas que han pasado por lo mismo que usted. Hay personas que tienen más experiencia que usted en algún área. Busque ese consejo, pida la ayuda. Y también sea usted de ayuda para otros. Porque seguro usted atravesó circunstancias difíciles, cosas duras en su vida. Y a veces decimos, ¿y por qué me tocó pasar a mí? La razón que haya sido, Dios utilizará eso para que usted pueda ayudar a otros y ser de bendición para otros. Porque a veces pensamos que lo que me pasa a mí a nadie más le está pasando. No. Tal vez alguien más ya pasó por lo que está pasando usted y salió adelante. Sí, atravesó tal vez depresión, tristeza, crisis económica, crisis matrimonial, luchas con los hijos. Sí, todos aquí tenemos estas experiencias de vida en las que Dios nos ha tomado de la mano y nos ha sacado. Busquemos el consejo. Aquí hay muchas personas, hay un equipo de consejería, hay gente capacitada. Busquemos el consejo. ¿Para qué? Para evitar poner en riesgo a los seres queridos, a los que nos rodean. Porque si un padre, una madre no logra tomar bien un consejo para guiar a sus hijos, va a haber dificultades. Ponemos en riesgo a los hijos de repetir tal vez lo que con nosotros hicieron mal. Aquí tenemos la palabra. Bien, el último punto. Antes que me apaguen el micrófono, ¿sí? El liderazgo de Saúl era un liderazgo superficial. Un liderazgo superficial. A partir del versículo 47 nos detalla cuáles fueron las luchas y los pueblos que conquistó Saúl. ¿Sí? Dice los moabitas, los amonitas, los edomitas, a los filisteos, a todos los vencía haciendo gala de valor. Saúl estaba preocupado de conquistar y ganar un prestigio para sí mismo, pero no estaba preocupado de adorar y honrar a Dios. Este es un liderazgo superficial, un liderazgo pensando en su propio beneficio, viviendo de apariencias, no de convicciones. Ahora usted dirá, bueno, pero es que Saúl era el rey, yo no soy rey, no soy líder. Usted es el líder en su casa, ¿o no? Esposos, y lo digo esto con mucho temor y mucho cuidado, somos llamados a guiar espiritualmente a nuestro hogar. La salud espiritual de la familia depende de nosotros. Es una responsabilidad grande. Y sé que también hay hermanas que de pronto el esposo no es creyente, no guía espiritualmente al hogar. Tienen tarea también ahí. Ahí somos líderes. Ahí es donde debemos de empezar a trabajar. En nuestro hogar. La vida espiritual de los hijos no se construye aquí el domingo. Porque aquí están 40 minutos, una hora en la escuela dominical. Que está bien, es bueno. Pero esa educación no se construye aquí. La guía espiritual se construye en casa. Oramos en casa. ¿Les guiamos correctamente a los hijos? ¿Ven nuestro testimonio? ¿Cómo es nuestra vida?
Nos ven con nuestros errores, porque eso sí lo ven. ¿Cómo es mi comunión con Dios? ¿Mis hijos saben que leo la Biblia? ¿Me ven leyendo la Biblia? ¿O leo la Biblia con ellos? A veces descuidamos esas cosas. ¿Me ven sirviendo al Señor? ¿Involucrado en un ministerio? Oramos. Hay principios bíblicos en casa. Ahí somos líderes. Ahí somos los reyes. Y a veces puede ser que estemos actuando como Saúl. Valorar la relación con Dios sobre el éxito superficial. Queremos ser exitosos en el trabajo, ¿sí? Y está bien que ser el mejor en mi profesión, está bien. Ser el mejor estudiante, está bien. Pero ¿en qué nivel está mi relación con Dios? ¿Qué prefiero? ¿Que me vean como un hombre, una mujer que ama y sirve a Dios antes que como un profesional? Prefiero que mi vida refleje a un Dios real y como consecuencia de eso, Dios va a bendecir las demás áreas. ¿Qué es más importante? Hay una canción de Santiago Benavides que, hablando de los hijos, dice: lo que yo quiero es que mis hijos te amen. Que te amen, Señor, que te amen. Que te amen más de lo que yo te amo. ¿Cuánto amamos a Dios? Saúl y su impulsivo juramento, motivado por la venganza, condujo a la desobediencia, al desperdicio de la provisión divina. Saúl culpó al pueblo por sus propios errores y tomó decisiones imprudentes sin consultar a Dios, poniendo en riesgo incluso a su hijo Jonatán. El verdadero creyente debe basarse en la integridad y una relación genuina con Dios, no en la apariencia o el poder superficial. Debemos evitar decisiones impulsivas, asumir nuestros errores con humildad y buscar siempre la guía divina. El desafío es vivir con autenticidad y priorizar nuestra relación con Dios sobre el éxito y el reconocimiento del mundo. Lo que hemos visto que hizo Saúl, que nos sirva para no cometer esos errores, sino más bien con humildad reconocerlos, pedir perdón, seguir caminando tomados de la mano de Dios.